reforma laboral, la reforma impositiva y una reforma previsional, aprobado todo esto por ley, es un compromiso que asumió el gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional. Y el compromiso era que se iban a enviar estos proyectos que expresan lo que llamamos reformas estructurales, así se le ha llamado, necesarias en principio para que la Argentina pueda despegar desde el punto de vista productivo y sea más competitiva frente al mundo. En realidad, decimos, esto estaba ya acordado con el Fondo Monetario. El anuncio de este martes fue que se enviaría ese paquete de leyes, todas juntas, digamos, al Congreso para su tratamiento el día 15 de diciembre, o sea, una vez que hayan asumido los nuevos legisladores que surjan de las elecciones de este domingo. Yo te diría, Carla, que esos proyectos en borrador ya están escritos, tanto el de la reforma impositiva como el de la reforma laboral, como el de la reforma previsional. Lo que van a enviar al Congreso incluye además otras cosas más discutibles también, como que quieren que haya una ley que establezca la obligatoriedad de que haya equilibrio fiscal, o que haya una ley que diga que el gasto público tiene que tener un techo, no puede superar el 25% del PBI, o una norma nueva que aparece ahí, de la cual no sé si habrá algo escrito, que es sobre explotación de recursos naturales, que si aparece va a ser muy controvertida, porque seguramente va a ser para habilitar que avancen los proyectos de minería, energía, etcétera, lo cual puede generar algún ruido en términos de cuidados ambientales, ¿no es cierto? También incluye una norma, o está escrito en lo que anunciaron el día martes, algo que garantice la inviolabilidad de la propiedad privada. Eso está en la Constitución. La verdad que no sé para qué van a querer hacer una ley que vaya a decir lo mismo que ya dice la Constitución. Pero a la mayor parte de la gente y a los empresarios particularmente les importa la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma previsional. Lo que dijeron el martes es que además va a haber una modificación de la coparticipación, lo cual ya está en el borrador de la reforma impositiva. Alguien dirá, bueno, pero ¿de qué se trata? Lo que está escrito en los borradores es que las provincias recuperen potestad impositiva. Alguna vez el presidente habló hace algunos meses de un IVA tripartito. O sea, en el ejemplo del IVA, la idea es que se reparte en tres partes el IVA. Una corresponde a la nación. El presidente dijo, yo me quedo con 9 puntos del IVA, que las provincias compitan, pero supongamos que queden más o menos donde están, pero que la provincia tenga la potestad entonces de tener una parte del IVA para sí misma y le envíe otra parte a los municipios. Usted dirá, ¿y cuál es el cambio entonces? ¿Dónde está el cambio para las empresas, etcétera? Que este proyecto de ley plantea que las provincias recuperen en parte la potestad impositiva, por ejemplo en el caso del IVA, pero con el compromiso de eliminar el impuesto a los ingresos brutos y también que los municipios se comprometan a no poner tasas que graven la actividad comercial y empresaria en cada localidad. El espíritu de esta reforma impositiva es el de eliminar los impuestos más distorsivos. Alguien dirá, pero el IVA también es distorsivo. Sí, pero no tanto como ingresos brutos y como las tasas municipales. Seguramente eso también incluirá eliminación de algunas listas de impuestos que son irrelevantes y tienen más carga burocrática que otra cosa, digamos. Pero el espíritu es ese, de la reforma impositiva, que obviamente plantearía modificaciones en la coparticipación, tal como está planteada hoy. Y la reforma laboral tiene un espíritu, Carla, que, bueno, va a ser controvertido. La CGT ya salió a decir ayer que está en contra. A ver, sale a decir que está en contra, algo que ni sabe qué dice. Pero en realidad, al margen de eso, el espíritu de la reforma laboral claramente va a ser el de flexibilizar las condiciones de despido. Con el argumento Perdón, sí, sí. con el argumento de que flexibilizar las condiciones de despido permitiría que los empresarios se animen a contratar más gente en blanco. Este es, llamémosle, el espíritu de la norma. Flexibilizar condiciones de despido para que los empresarios se atrevan a contratar más gente en blanco, lo cual también jugaría, y esta es la lógica de los tres proyectos, a acompañar la reforma previsional, donde los números son muy duros, los números no cierran en el sistema previsional argentino, y la reforma previsional también es importante en términos de que el ANSES, por ejemplo, solo recauda genuinamente el 40% de lo que paga todos los meses. O sea que el otro 60% sale del IVA, del impuesto a las ganancias, del impuesto al cheque, etcétera, etcétera,
de tal manera que no podemos pensar en una reducción de la presión impositiva si no hay una reforma previsional. De ahí que los tres proyectos que mencionábamos recién, que están en el acuerdo con el Fondo Monetario, de que hay por una reforma impositiva, una reforma laboral y una reforma previsional, no son compartimientos estancos. Los tres proyectos están vinculados entre ellos en términos de mejorar los niveles de competitividad de la economía argentina. Con respecto a la reforma laboral puntualmente, se habla de la posibilidad de eliminar indemnizaciones. Es una pregunta, y el ministro Caputo dijo que pensaban con esta reforma laboral terminar con la industria del juicio. ¿A qué se refiere? Bueno, hay un aumento desde hace tiempo en el nivel de litigiosidad en el sistema, que se habla de industria del juicio porque el argumento desde el punto de vista empresario y también del gobierno es que finalmente quienes ganan con la litigiosidad de los juicios laborales son los abogados, y por eso se habla de una industria del juicio, digamos. Se van a plantear en ese proyecto de reforma laboral elementos que apunten a descomprimir esta llamada industria del juicio. Dentro de los abogados hay mucha discusión con respecto a esto, pero lo que sí es cierto es que aumentó claramente la litigiosidad. Eso está poniendo en riesgo, digamos, la salud de las ART, lo cual es peligroso porque en realidad ha habido este aumento de la litigiosidad, obliga a las ART a aumentar sus pagos de una forma tal que en algunos casos está poniendo en riesgo la vida misma de la ART. Si una ART no puede responder frente a un juicio laboral, es el empresario el que va a tener que responder con altos niveles de indemnización. Ahora, vos me decías hace un rato el tema de los despidos. Bueno, precisamente el espíritu de la ley es flexibilizar las condiciones de despido, flexibilizarlas con el supuesto argumento, que puede ser cierto o no, todo un debate largo, en realidad, de que entonces sí están flexibilizadas las condiciones de despido, un empresario va a tener más propensión a contratar a alguien en blanco. El espíritu ahí apunta a que se siga un camino parecido. Vos dijiste, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A alguien le van a pagar la indemnización o no? El espíritu apunta a que haya un sistema parecido al de la UOCRA. En el caso de la UOCRA, digamos, no hay despidos. Vos estás trabajando como albañil en una obra. Se terminó la obra, no te despiden, simplemente se terminó la obra. Ahora, mientras vos estás trabajando en esa obra, ponele un año, en realidad el empresario y también el trabajador aportan a un fondo de cese, se llama. O sea, un fondo donde se pone la plata, que lo administra el gremio. Entonces, vos lo sobre el ejemplo de recién, trabajaste un año como albañil en una obra, se fue acumulando una plata en ese fondo de cese. Vos después tuviste 3 meses sin trabajar, después agarraste los 3 meses, entraste a otra obra y empezás a cobrar de nuevo. Durante esos 3 meses cobras del fondo de cese, que es esa plata que se fue acumulando mientras trabajabas el año en la obra anterior. En ese caso, entonces, como en el caso de la UOCRA, no hay indemnización por despido y está ese fondo de cese. El espíritu, por lo que ha dicho el gobierno argentino y sus funcionarios, es generalizar hasta donde se pueda el sistema de la UOCRA a otras actividades productivas, comerciales, etcétera. Claro, el tema de la UOCRA es muy particular, hace años que funciona así, pero tiene que ver con la rotación que tiene la gente laboralmente, ¿no es cierto? No es tan fácil de trasladar a otras actividades, pensemos empleo-comercio, no es tan fácil de trasladar. De tal forma que también es cierto que en todos los casos las leyes no son retroactivas, porque suponete que se aprobara esto del fondo de cese y vos tenés 20 años trabajando en una empresa, al mes siguiente no te van a echar con ese argumento. Obviamente no pueden dar marcha atrás a 10, 15, 20 años vinculados con la estabilidad laboral. Pero está claro que va a entrar al Congreso esto. Ahora, la pregunta del millón, Carla, es, el gobierno argentino no puede aprobar esto por su cuenta, necesita inevitablemente negociar en el Congreso con los bloques de la oposición. Y yo creo que esto va a entrar al Congreso, evidentemente, el 15 de diciembre van a entrar estos proyectos al Congreso. Es imprescindible que el gobierno argentino negocie en el Congreso con la oposición estas cosas. Alguien que está escuchando dirá, entonces no va a salir nada. Yo creo que hay cierta predisposición en varios de los bloques para avanzar en esta dirección. Creo que hay predisposición, particularmente sobre la reforma impositiva. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo, bueno, la secuencia, esto ya no es así, va a ser tratar primero la reforma laboral, después la reforma impositiva y finalmente la reforma previsional, que es la más dura, la más complicada, la que puede generar más reacciones sociales. Ahora, yo creo que el año que viene
sinceramente lo creo, se va a avanzar en estas cosas, sea cual sea el resultado electoral de este domingo. Que le vaya muy bien, regular o mal al gobierno argentino, no va a cambiar esto. Estos proyectos van a ingresar al Congreso y van a ser tratados. Y hay un proceso de negociación que inevitablemente tiene que haber, como ocurre en cualquier democracia, esto no es una monarquía. De tal manera que es inevitable que haya un proceso de negociación. Yo percibo cierta predisposición de parte de los gobernadores, sobre todo, en avanzar en una reforma impositiva que tenga este contenido que hablábamos recién, y también la reforma laboral. La reforma previsional va a ser más complicada, pero la negociación es imprescindible. Y acá el gobierno es el que tiene que cambiar de actitud. Fíjate vos que esta semana se hizo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el presupuesto nacional y terminó mal. Terminó mal la reunión. Terminó mal porque los dirigentes de la oposición dijeron, bueno, a ver, pero nos citan a negociar el presupuesto y se acaban de aprobar 3 leyes de financiamiento universitario, de discapacidad, de emergencia y de emergencia pediátrica, y el gobierno dijo que las promulgó, pero no las va a aplicar. Bueno, estás violando la ley. ¿Cómo me llamas a negociar una cosa tan importante como el presupuesto cuando acabas de decirme que lo que se aprobó la semana pasada no lo vas a poner en funcionamiento? Eh, el gobierno argentino tiene que cambiar actitud claramente. Gane, empate o pierda el domingo, es necesario para que avancen todas las reformas estructurales, ya sea la impositiva, laboral, previsional, la cuestión del presupuesto, todo lo que tiene que avanzar necesita en este esquema un proceso de negociación para permitir salir adelante. Y bueno, como digo recién, inevitablemente esto tiene que ocurrir, sea cual sea el resultado electoral. Gane, empate o pierde el gobierno argentino, para que la Argentina avance es necesario sacar leyes como estas que decíamos recién, discutirlas, negociarlas y aprobarlas. Y en ese punto, bueno, esto va a tener que ocurrir después del 15 de diciembre, inevitablemente, de cada el próximo año.